Muy buenos días, bienvenidos a este espacio para Comunidad Sabana. Antes que nada me gustaría empezar con nuestras respiraciones conscientes. Vamos a cerrar nuestros ojos sin cruzar brazos ni piernas. Vamos a inhalar profundo, a exhalar. Inhalamos en 4, sostenemos el aire, exhalamos en 4. Y empecemos a identificar cómo se siente nuestro cuerpo el día de hoy. Tengo frío, calor, hambre. ¿Hay alguna incomodidad? ¿Qué emociones siento el día de hoy? Sin juicio, sin luchar. Simplemente identifica cómo te sientes el día de hoy. Abraza esa emoción y pon atención a cuál es el mensaje, de qué es lo que necesitas, para qué está aquí. Muy bien, con este estado de relajación, el día de hoy me gustaría platicar acerca del ego, porque en algún momento de mi vida como que yo identificaba que el ego era algo que era como súper malo y que los que tenían ego eran como los peores, pero en realidad en este caminar me he dado cuenta que el ego en realidad se manifiesta de muchísimas maneras y que todo el tiempo todos lo tenemos. Y no es tanto como luchar, que identifico que llega el ego, que siento ego, porque no es tan sencillo como siento ego, sino se manifiesta, por ejemplo, en el soy víctima porque las personas hacen cosas que me lastiman, y esa es una manera de manifestarse el ego. Entonces no es tan sencillo decir, oh, estoy sintiéndome víctima y estoy sintiendo ego, sino cuando llega esa emoción de soy víctima de alguna situación, el que pueda como llegar ese pensamiento de, ok, se está manifestando el ego y yo tengo la capacidad, la responsabilidad de cambiar ese pensamiento y decir no soy víctima. Entonces el ego se empieza a disipar un poco. Pero no es tanto como el luchar con no quiero tener ego, nunca voy a tener ego, porque la realidad es que todos los seres humanos la tenemos. Y no solo de vez en cuando, sino que todo el tiempo. Por eso justo el tema de se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta a través de enojo, a través de victimismo, a través de soberbia, a través de muchas formas en donde está como enmascarado. Pero como no tenemos esta información y no lo hacemos consciente, es como más fácil decir de que estoy enojada porque esta persona actuó de esta forma, pero en realidad el ego sale a través de todas esas emociones. Entonces, a mí me sirve mucho como empezar a identificar el ego, de qué forma se manifiesta, y quizá no en el momento como más álgido de la situación puedo identificar de, oh, ok, estoy sintiendo víctima y es ego en ese momento, pero a lo mejor cuando baja un poquito la emoción puedo identificar y no quedarme atorada durante días de soy víctima porque me hicieron, sino puedo como decir, ok, me sentí así, sé que me está visitando el ego y puedo cambiar el sentirme víctima por sentirme responsable, porque yo puedo cambiar esta parte de no soy víctima, sino esta situación se me presentó para mostrarme esto, o necesito hacerme más caso, o necesito hacerme responsable de mí. Pero pues sí es un poco complicado tener como esta claridad o esta como conciencia de identificar dónde está el ego, porque el ego se manifiesta de maneras como muy sutiles y se mete. Entonces, mi invitación el día de hoy es tratar de identificar de qué maneras, porque cada quien tiene diferentes máscaras con el ego. Entonces, a mí, de qué manera se me presenta el ego, con qué máscaras, para que cuando llegue alguna situación pueda identificar, porque cuando identificamos esto es ego, empieza a bajar la emoción y me dejo de sentir víctima y me dejo de sentir lastimada por el mundo, y entonces digo, ok, es el ego, me hago cargo, cambio esta emoción y me hago responsable de lo que estoy haciendo.
Entonces, yo te invito a que identifiques cuáles son esas máscaras que se te muestran a ti y que puedas identificarlas y cuando estés listo empieces a cambiar, no luchando con el ego, simplemente identificándola para que puedas cambiar el ego por alguna otra situación de hacerte responsable. Porque de esa manera vivimos mucho más felices, mucho más libres, mucho más plenos. Espero que lo hayas disfrutado. Namaste.